está abierto ahí, ¿verdad? Sigue abierto, sí, lo estoy viendo abierto. Dale, pues. Bien, en esta clase vamos a introducir el concepto de entropía. Para ello, una vez más utilizaremos ese importantísimo resultado que obtuvimos en el estudio de la máquina de Carnot, del ciclo de Carnot. Es decir, esa relación que nos dice que Q sub H, la cantidad de calor que cede el calentador, es decir, el cuerpo a temperatura más elevada, entre la temperatura de ese calentador, de sub H, es igual a la cantidad de calor que recibe el refrigerador, o sea, el enfriador, entre la temperatura de ese enfriador. Esta relación que antes comentamos es de mucha importancia. Fíjense que esta igualdad permite una lectura muy interesante. Fíjense, está diciendo que de alguna manera el calor por grado que la máquina, vamos a pensar en el cilindro con gas, recibe, está recibida del calentador, es igual al calor por grado, que es lo que da esta fracción, que cede al enfriador. Entonces, de alguna manera, estas dos fracciones son equivalentes. Estos procesos, como siempre, tienen que realizarse reversiblemente, como hemos comentado repetidas veces. De manera que si nosotros le damos un nombre a este Q entre T, podríamos decir que en un ciclo reversible, nuestro dispositivo recibe tanta cantidad de Q entre T, o absorbe tanta cantidad de Q entre T, como la que libera. Tanta cantidad recibe como cede. A esa magnitud, Q entre T, se le da el nombre de entropía. Entonces, podríamos, utilizando esta nueva denominación, entropía, podríamos decir que en un ciclo reversible, nuestra máquina de Carnot recibe tanta entropía como la que cede. Tanta entropía recibe como la entropía cede. De manera que a medida que se transfiere calor reversiblemente a una temperatura fija dada, la temperatura T, que es la temperatura en la que está recibiendo el calor de Q, cuando se recibe esa temperatura de Q a la temperatura T, se incrementa o se disminuye, puesto que la transferencia puede ir en cualquiera de los dos sentidos, la entropía S del sistema en dQ entre T. O sea, dQ entre T viene siendo igual a una cierta pequeña cantidad, un diferencial de entropía ds, que es la variación de entropía que sufre el sistema cuando recibe la cantidad de calor dQ irreversiblemente a la temperatura T. Entonces, durante todo un proceso, que sea bien de recepción o de cesión de calor, o por una parte del camino reciben y por la otra ceden, que vaya de un estado 1 a un estado 2, la entropía varía en una magnitud, es decir, la variación de entropía será igual a la suma de estas de Q entre T en cada estado por donde pasa el sistema en su viaje del estado 1 al estado 2, la suma de todas esas contribuciones de Q entre T entre el punto 1 y el punto 2, en todos los estados entre el punto 1 y el punto 2. Entonces, si sumamos todas esas contribuciones, encontramos con que eso va a ser igual en el caso que se haga a temperatura constante toda, o sea, durante todo el camino por una isoterma. Este es el caso particular en que se haga por una isoterma, daría la cantidad de calor total que recibe el sistema entre la temperatura a la que el proceso tiene lugar. Por supuesto, si yo paso por diferentes estados que tienen temperaturas distintas, aquí no me va a dar la cantidad de calor Q
a una temperatura dada que se mantuvo constante, puesto que esta puede variar. O sea, tendría que sumar cada dq con la t correspondiente en esta suma, en esta integral. Pero en el caso este, en que se haga en un trayecto isotérmico, quiero decir, en un proceso isotérmico, entonces el Q será igual a QH, por ejemplo, en el caso de la absorción en una máquina de Carnot, y la temperatura será TH, la del calentador, y por otro lado será QC, en el caso de que se ceda el calor, ¿verdad?, a la temperatura TC, como en el caso en el ciclo de Carnot, se hace en el refrigerador. Ahora, fíjense que con este enfoque, ¿verdad?, solo podemos obtener la diferencia de entropía entre el punto inicial y el punto final, ¿no? Aquí, delta S, en realidad hay que escribir S2 menos S1. Tengo un error aquí. Porque es la entropía que tiene al final menos la entropía que tenía al principio. Entonces, esta es la variación de entropía de S entre el comienzo y el final del proceso. Por cierto, si a la variación de entropía del sistema se le agrega la de su entorno, se obtiene lo que se suele denominar la variación de entropía del universo. O sea, el universo, en este caso, es el sistema que estamos considerando y el entorno que lo rodea. Ahora, vayamos a esta relación. Delta S entre 1 y 2 igual de Q entre T, que nos está indicando cuál es la variación de entropía entre un estado 1 y un estado 2 cuando se hace un recorrido por un trayecto reversible. En relación con este resultado, cabe la pregunta de si la variación de entropía entre el estado 1 y 2 depende del camino que se elija para recorrer entre el estado 1 y el estado 2. Si tomo el camino entre 1 y 2, tomo un camino y luego reversible, por supuesto, siempre. Y luego tomo entre 1 y 2 otro camino. Si el resultado de la variación de entropía obtenido va a ser distinto. Bueno, me adelanto a responder a esta pregunta diciéndole que la respuesta es negativa. Resulta que la variación de entropía entre dos estados no depende del camino que se elija para ir de un estado al otro. Por cualquier camino reversible que se vaya del estado 1 al estado 2, se obtiene la misma variación de entropía. Vamos a aclarar esta aseveración. Bueno, vamos a considerar un sistema al cual vamos a hacer recorrer un circuito cerrado yendo del estado 1 al estado 2 por el camino 1 romano y luego volver al estado 1 por el camino 2 romano. Entonces, si yo hago un circuito cerrado como este, puesto que vuelvo al punto 1, la integral por un camino reversible como ese que está en la gráfica, indicado en la gráfica, desde Q entre T da necesariamente 0, puesto que estoy volviendo al mismo punto. El estado inicial es el mismo que el estado final. Ahora bien, este recorrido, esta integral, la suma esta de variaciones de entropía de Q entre T por el camino, por el circuito cerrado, lo voy a descomponer en la variación de entropía recorriendo el camino 1 entre 1 y 2 y luego el camino 2 entre 2 y 1. Es decir, puedo escribir esta igualdad que está aquí. Por el camino 1 entre 1 y 2 y por el camino 2 entre 2 y 1, la variación de entropía sumada debe ser 0, puesto que eso es lo mismo que tenemos al principio. Ahora fíjense, el camino 2, puesto que es un camino reversible, todo el circuito tiene que ser reversible para que haya 0. Entonces, como el camino 2
es reversible, yo podría imaginarme que podría tomar como decisión, digamos, recorrer el camino 2 desde 1 hasta 2, o sea, en sentido contrario al que lo estoy recorriendo en el circuito que he realizado. Y en ese caso, en los puntos donde aparecía, digamos, en alguno de los estados intermedios del camino, en donde recibía Q cuando iba de 2 a 1, cuando lo recorre en sentido contrario, va a resultar que el de Q va a ser algo que cede el sistema. De manera que cuando lo recorre en el sentido contrario, los signos, el signo va a cambiar de esta suma. Y el recorrido de 1 a 2, de lo que antes recorría de 2 a 1, va a ser menos el valor de la integral que tenía antes. O sea, menos esto debe dar el valor que tenía antes. Por lo tanto, cuando coloque este valor, que es igual a este, en el segundo término, y este lo pase al segundo miembro, entonces me voy a encontrar con que la integral entre 1 y 2 por el camino 1, o sea, la variación de entropía entre 1 y 2 calculado por el camino 1, va a ser la misma que la variación de entropía calculado entre 1 y 2 calculado por el camino 2. Entonces, con ello concluimos en la aseveración que hicimos al principio. Es decir, la diferencia de entropía entre dos estados no depende del camino que se elija, el camino reversible que se elija para calcular esa diferencia de temperatura, de entropía, perdón, esa diferencia de entropía entre los dos estados. Entonces, tenemos ese hecho de que no depende la diferencia de entropía, no importa por qué camino reversible se calcule, que uno de los puntos inicial y final siempre da lo mismo. Ese hecho lo podemos utilizar para una operación muy importante, que es asignarle a cada punto del plano PV, es decir, a cada estado del sistema, un valor determinado de entropía. Con ello convertiríamos la entropía en una función de estado, o sea, para cada valor P y B que define el estado termodinámico del sistema, tendríamos un valor de entropía. Bueno, la tarea es muy fácil. Simplemente, para ello, elegimos un punto de referencia cualquiera, vamos a tomar uno arbitrario, vamos a llamarlo para sugerir lo que al final vamos a obtener, con lo que al final vamos a quedarnos, vamos a sugerir que tomamos un punto como el punto 0, ¿verdad? Supongamos que este punto acá lo tomamos como punto 0, y entonces, si le queremos ahora atribuir a partir de este punto valores de entropía a todos los puntos del plano, o sea, a todos los estados del sistema, entonces lo que hacemos es calcular, tomando cualquier camino reversible hasta cada uno de los puntos, la diferencia de entropía entre este que tomé de referencia y el punto en cuestión, el punto que me interesa asignarle un valor de entropía. Entonces, esta va a ser nuestra operación a partir de nuestro punto 0 ficticio aquí, que lo tomamos arbitrariamente. De manera que de esa manera queda definida la entropía como una función de P y B. O sea, para cada valor de P y B tengo un valor de entropía, que fue lo que construí allí. Es decir, eso es una definición de la entropía, la hemos definido como una función de estado del sistema. Una función de estado, tal como la energía, que pues es una función, que sería una función de estado también, forma parte, digamos, del elenco de funciones de estado del sistema. Muy bien. Pero es un poco incómodo quedarnos con esa elección arbitraria del punto 0. Le puse un punto cualquiera y entonces con eso le pongo valores cualquiera, valores arbitrarios dependiendo de la elección del punto a los diferentes estados del sistema. De esta arbitrariedad, digamos, de esta incomodidad que produce esta arbitrariedad, para decirlo mejor, nos liberó un teorema descubierto por
Walter Nernst, propuesto por Nernst, quien conocido como principio de Nernst o tercera ley de la termodinámica también se le llama, según el cual el principio de Nernst asevera que la entropía de cualquier objeto o de cualquier cuerpo a la temperatura de cero absoluto es cero. Entonces la entropía a la temperatura de cero es cero. Quiere decir que si yo tomo como referencia esa temperatura de cualquier cuerpo al cero absoluto, perdón, si yo tomo como referencia esa entropía al cero absoluto de cualquier cuerpo, entonces podemos así tener un punto de referencia, digamos, natural, dado por una ley natural, que es cero cuando la temperatura es cero. Tomamos ese punto como referencia y ahora tenemos entonces definida de una manera unívoca el valor de entropía para cada uno de los estados del sistema. Bien, veamos ahora cómo varía la entropía en los procesos irreversibles. Vamos a ver algunas propiedades muy importantes de la entropía y que nos ayudan, al final nos van a ayudar a aclarar cuál es su significado físico. O sea, de qué nos está hablando la entropía. Hasta ahora es una magnitud que hemos ido construyendo a partir de los resultados anteriores, en particular del estudio del ciclo de Carnot. Ahora, vamos a ver que en los procesos irreversibles la entropía siempre crece. Bueno, para llegar a ello, vamos a darnos cuenta primero de que, por ejemplo, en un ciclo reversible, como es el caso del ciclo de Carnot, en ese ciclo, la variación de entropía es nula, porque QH entre TH y QC entre TC tienen el mismo valor, y cuando hago el recorrido, me aparece uno restándose del otro. Quiere decir que en el ciclo de Carnot ni se gana ni se pierde entropía. ¿Sí? La variación de entropía es cero. Ahora, supongamos que tengo una máquina, bueno, un cilindro con gas, pero que este cilindro, a diferencia del que se usa en el ciclo de Carnot, tiene pérdidas de energía por roce. O sea, no está tan bien lubricado como en el caso de Carnot y por lo tanto el roce hace que se pierda energía en la operación del émbolo moviéndose en el cilindro. En ese caso, ¿verdad? El recorrido de un circuito cerrado, hace que, bueno, voy a tener por un lado lo que le transmite el calentador a nuestro sistema, el cilindro con gas, a la temperatura TH. Por otra parte, cuando hay una parte en que él cede una cantidad de calor a la temperatura TC, ¿verdad? Que este resultado, a diferencia del caso del ciclo de Carnot, resulta que va a ser menor que cero. Naturalmente va a ser menor que cero porque, puesto que el ciclo de Carnot es el de mayor eficiencia, quiere decir que es el que tiene menor cantidad de calor perdida para la realización de trabajo. Y el calor que se pierde para la realización de trabajo en la máquina de Carnot es el que la máquina cede al enfriador. O sea, esta cantidad Q sub C en el caso del ciclo de Carnot es la mínima cantidad de calor posible en un ciclo entre las temperaturas TH y TC. De manera que cuando hay pérdida de calor por roce, o sea, porque el ciclo no es reversible, entonces
esta cantidad tiene que ser mayor que QC. La Q'C tiene que ser mayor que QC. Y por lo tanto, lo que antes daba 0, ahora da una magnitud menor que 0, puesto que se le resta un número más grande a QH entre TH. Entonces, el Q'C, como dije, es mayor que el QC. Q' sub C es mayor que Q' C. Y esto es válido para todo ciclo irreversible. Bueno, aquí hacemos, digamos, tomamos de este ejemplo particular o de este caso, un resultado que aseveramos que se cumple para todo ciclo irreversible. Entonces, eso nos permite analizar el siguiente caso. Consideremos un sistema aislado que ejecuta el siguiente ciclo. Es que está representado en este gráfico. Primero, una transformación irreversible interna del sistema, que va del estado de equilibrio 1 al estado 2. Esos son los estados finales. El estado de equilibrio que estaba aquí y el estado de equilibrio 2. Y esta es una transformación de un sistema aislado. Por lo tanto, es un sistema, es una transformación interna. Como puede ser, por ejemplo, si el sistema fuesen los dos bloques con diferentes temperaturas que juntamos, en la operación interna es el traslado de calor de un bloque a otro. Entonces, esto se hace sin intercambio ninguno con el medio ambiente. Se trata de un sistema aislado del medio ambiente. Luego, al sistema lo abrimos, lo hacemos que intercambie con el medio ambiente y lo devolvemos por un camino reversible al punto 1. En ese caso, hemos realizado un circuito cerrado en el cual, que es un circuito irreversible, porque la parte superior del circuito, la que va por el camino 1, uno romano, es irreversible, no así la que va por el camino 2 romano, de regreso del estado de equilibrio 2 al estado de equilibrio 1. Entonces, si esa es la suma de la variación de entropía por ese circuito cerrado, aquí se debe recordar que aquí debe ir un circulito para indicar que es cerrado. Este circuito es negativo, ¿verdad? Es menor que 0, puesto que lo que obtuvimos antes es válido para todo circuito ciclo irreversible. Entonces, podemos escribir esta integral de nuevo separándola en las dos integrales, en las dos sumas, una que va por el camino entre 1 y 2, por el camino 1, y otro que va de 2 a 1 por el camino 2. Entonces, escribiendo la integral descompuesta, tenemos es la integral por el camino 1, la variación de entropía por el camino 1, más la variación de entropía por el camino 2, que da menor que 0. ¿Verdad? Entonces, la primera integral, ¿verdad? Que está aquí, la primera, la que va por el camino 1, evidentemente es nula, porque ahí el sistema está aislado, pues, y en el sistema aislado no recibe ni cede calor, y por lo tanto es un proceso interno del sistema lo que se está produciendo. Por lo tanto, esa integral de 0, y solamente me queda la integral por el camino 2, ¿verdad? La integral entre 1 y 2 queda, entonces, esta integral menor que 0, puesto que la primera es 0. En ese caso, aquí lo que tengo en la integral que queda distinta de 0 es la entropía en el punto, la variación de entropía entre 2 y 1, es decir, la entropía en el punto 1 menos la entropía en el punto 2, es la que da menor que 0. Es decir, que tengo que S1, la entropía en el punto 1, menos S2, la entropía en el punto 2 es menor que 0. O trasladando el S2 al otro lado de la desigualdad, S2 es mayor que S1. Es decir, que la
variación de entropía desde el estado 1 al estado 2, que se da, entre otros, por un proceso irreversible, que es el que está en la gráfica indicada con la parte, con los pequeños segmentos, ¿verdad? Es, en cualquier transformación irreversible, la entropía tiende a crecer, ¿verdad? La entropía en el estado de equilibrio 2 es mayor que en el estado de equilibrio 1. O sea, al final del proceso es mayor que al principio de un proceso irreversible. Por lo tanto, el sistema aislado tiende a tener una entropía cada vez mayor. Y cuando llega al equilibrio, en el estado 2, en el caso del que estamos, en el gráfico que estamos considerando, cuando llega al equilibrio, alcanza, por lo tanto, la mayor entropía posible para las condiciones dadas. O sea, la mayor entropía posible, en particular para la temperatura dada para ese punto. Entonces, el sistema cerrado, en una transformación irreversible, tiende al crecimiento de la entropía y al final llega a un estado, cuando llega al estado de equilibrio, tiene la entropía mayor posible para las condiciones dadas. Bueno, hagamos un pequeño paréntesis para después retomar a partir de aquí, para considerar que nos permite aclarar, digamos, el sentido físico de la entropía, que nos está diciendo la entropía, y que no, partiendo de, vamos a utilizar este hecho de que en una transformación irreversible, la entropía tiende a crecer y que luego de crecer hasta su mayor valor posible, llega a un estado de equilibrio. Entonces, en el estado de equilibrio tiene el mayor valor posible para las condiciones dadas. ¿Sí? Vamos a detenernos un momento a ver una propiedad, a hurgar un poco en una propiedad de la irreversibilidad. Y luego volvemos a nuestra consideración de la entropía. Para ello, vamos a ver de nuevo nuestros ejemplos ya utilizados de un cuerpo deslizándose sobre una superficie y perdiendo precisamente calor en el proceso de desplazamiento hasta que se detiene en un estado de equilibrio final. Y también vamos a ver el caso de un gas que inicialmente ocupa la mitad de un recipiente, el otro está vacío, luego se elimina la separación y él se distribuye por todo el volumen disponible. Bueno, dense cuenta de que los fenómenos térmicos, en fin de cuentas, no son más que los movimientos mecánicos de átomos y moléculas. Sí, el calor no es otra cosa que una manifestación del movimiento desordenado, de la energía cinética desordenada de movimiento de una inmensa cantidad de átomos y moléculas que constituyen los cuerpos. Sí, como en los ejemplos que vimos, si deslizamos un cuerpo de manera que le transmitimos una cierta cantidad de energía cinética y que realiza trabajo mientras se desplaza y progresivamente va calentando la superficie y también el cuerpo. La energía cinética se va convirtiendo en energía de movimiento de las moléculas que componen el cuerpo y también la superficie por donde se desliza. Entonces, vean, danse cuenta que esa energía cinética que inicialmente estaba concentrada en una dirección en la que actúa para desplazar el cuerpo, se convierte en la energía de movimiento desordenado de las moléculas del cuerpo que se van calentando. Es decir, a medida que se va calentando el cuerpo, quiero decir, eso quiere decir que las moléculas y átomos que conforman el cuerpo empiezan a moverse
con mayor agitación y con mayor desorden, digamos. Se cambian unas a otras, se van, chocan, ocupan diferentes posiciones. Hasta que, por supuesto, cuando el sistema llega al estado de equilibrio, entonces usted cambió toda la energía que estaba antes concentrada en el movimiento en una sola dirección que producía el desplazamiento del cuerpo, ahora está repartida en una inmensa cantidad de moléculas, ¿verdad?, que se mueven de manera desordenada en el interior del cuerpo. Entonces, eso quiere decir que la energía, que el estado, mejor dicho, que el cuerpo sufrió una transición, el cuerpo que estaba fuera del equilibrio, digamos, sufrió una transición en la cual pasa de un estado que tiene pocas maneras de realizarse, ¿verdad? Eso de desplazar al cuerpo en una dirección, no es que tenga una infinitud de maneras de hacerlo, sino tiene una poca manera de realizarse, y lo convierte en una distribución de esa energía que tiene muchas maneras de realizarse. Una inmensa cantidad de maneras de realizarse. La energía se puede repartir entre las moléculas de diferentes maneras y conforman, por lo tanto, cuando llega, por ejemplo, el estado de equilibrio, que eso ya transformó todo el calor, toda la energía cinética en calor, entonces, en ese caso, tiene un estado que tiene muchas maneras de realizarse, compitiendo con uno que tenía unas muy pocas maneras de realizarse. De manera que la probabilidad de que se produzca el segundo estado, el de muchas maneras de realizarse, es considerablemente mayor que la realización del estado que tiene pocas maneras de realizarse. Eso es como, digamos, lanzar un dardo sobre un blanco, que son círculos concéntricos, y un estado, consideremos un estado, el que el dardo caiga en el centro, ¿verdad? Acierte el centro. Y el otro estado es que el dardo caiga en cualquier punto del tablero, ¿verdad?, del blanco, que no sea el del centro. Es evidente que cuando usted lance su dardo, va a tener mucha más probabilidad de que se realice el estado que consiste en que está en cualquier punto distinto al del centro, que usted acierte y el dardo caiga en el centro. La probabilidad del primero, así que caiga en cualquier punto del tablero, es muchísimo mayor que la que tiene una única manera de realizarse, que es la de acertar en el centro. De esa manera, digamos, este paralelo lo estoy haciendo para aclarar la idea de aquel que tiene muchas maneras de producirse, tiene mucha mayor probabilidad que aquello que tiene pocas maneras, el estado que tiene pocas maneras de producirse. Es por ello, pues ya se me fue esto. Lo moví aquí y perdón. Perdón. Ya falta la última lámina. Sí, pero es que ¿qué hago? ¿Cierro esto? ¿Cómo? ¿Pero qué hago? Para volver al... La vamos a compartir, porque es lo que fue. Dejar de compartir. Pero era la última lámina. Sí, pero me falta hablar todavía. Sí, pero la última lámina. Mira, yo estoy pensando ir a casa de mi mamá en su carro, y porque ya son las 2:20, y ir a casa de Lucía a las 4, pues a las 3, cuando usted termine. A las 4 es muy tarde. Bueno, yo, pues por ti, no es por mí. Yo lo puedo llevar. Bueno. Bueno, entonces... Yo lo puedo llevar. Nosotros terminamos y lo llevo. Sí.
Bueno, porque no te dejan que se mi mamá o Ah, bueno, me dejaron. llaman, me llaman cuando vayan saliendo para yo Ok, encontrarte eso sí, de ahí o que seguimos. sea en el... Entonces, ajá, si esto es así, tú llevas las cosas Claro, que vas claro, a que llevo. llevar. Sí, por supuesto. Ok, bueno, entonces yo me voy porque yo me voy a llevar tu carro. A ti te faltará como una media hora más o menos. Sí, yo pienso que menos, pero vamos a ver. Pero... No, lo que pasó es que le diste para adelante y esa era la última lámina. Y terminó. Bueno, Eso fue lo que tú pasó. me llamas. Entonces, sí, yo No, te ya, llamo. ya después de esa lámina no. Sí, pero el problema es que no he terminado, Claro. sino que lo aceleré. Claro, sin querer. Sí. Y entonces, ¿Cuál es la última? pero ¿qué solución tenemos? ¿Cuál es la última? Ahí, Esta estoy, es la yo última. estoy ahí. Esa es la, Si le doy una esa más, es la, no, termina. esa no, no. Hay una Si le doy todavía, una no, hay una más. Hay más, dos láminas más. Estás ahí. Estoy aquí. Ok, vamos a ir ahí. Chao, querida. Sigue grabando. Y nada, continúa. Aquí pues, continúo. Sí, Entonces, esta es la razón por la cual si un sistema cerrado se halla en cierto momento fuera del estado de equilibrio, entonces al transcurrir el tiempo, con muy alta probabilidad, evolucionará hacia el estado de equilibrio, hacia un estado de equilibrio. Vemos de esta manera, vemos claramente que la irreversibilidad de los procesos térmicos de las que hemos hablado todo el tiempo es algo que tiene carácter probabilístico. Es decir, el sistema se mueve hacia el estado que tiene mayor probabilidad de realización. Esto podríamos verlo también, digamos, ilustrarlo con el caso de la expansión al vacío de un gas. En este caso, las moléculas se dispersan en todo el volumen, digamos, más o menos homogéneamente, y podríamos plantearnos cuál es, puesto que ya puede ocupar una gran cantidad de estados, podríamos ver por qué la irreversibilidad, por qué, qué es lo que muestra la dificultad de que este gas que está extendido a todo el volumen, de repente se coloque en solamente la mitad, sin necesidad de que haya pared, sino que se coloquen las moléculas en la mitad y dejen vacía la mitad derecha. Bueno, para tener una idea cuantitativa de la posibilidad de ese proceso de que se reúnan todas las moléculas en la mitad izquierda del recipiente, hagamos una evaluación de la probabilidad, primero, de que dos moléculas se encuentren, la molécula tal y cual, se encuentren las dos en la parte izquierda. ¿Qué probabilidad hay de que estén estas dos moléculas en la parte izquierda? Como la probabilidad de que esté en la parte izquierda y la probabilidad de que esté en la parte derecha debe ser la misma, puesto que son espacios, volúmenes similares, entonces la molécula tiene un medio de probabilidad de estar en el lado izquierdo y un medio de probabilidad de estar en el lado derecho, cualquiera de las moléculas. Esa es la probabilidad de que permanezcan en el lado izquierdo o en el derecho. De manera que si dos moléculas están en el lado izquierdo, entonces la probabilidad de que se encuentren juntas las dos en el lado izquierdo es la probabilidad de que se encuentre uno por la probabilidad de que se encuentre la otra. Un medio por un medio. Eso daría 1 entre 2 al cuadrado, 1 entre 4. 1 entre 2 al cuadrado. Eso es cuando son dos moléculas. Si ahora yo quiero que todas las moléculas se encuentren en el lado izquierdo, ¿verdad? Eso daría n moléculas. Entonces, la probabilidad de que n moléculas, donde n es un número muy grande, del orden de 10 a la 23, es el número usual de moléculas que puede haber en una muestra natural, ¿verdad? En una cantidad y en un espacio como los espacios, digamos, que usamos, 1 centímetro cúbico, 2 o 3. Entonces, la probabilidad de que haya n moléculas
en el lado izquierdo, ahora no es un medio por un medio, sino un medio por un medio por un medio, la n molécula puesta en el lado izquierdo. Por lo tanto, esto da 1 entre 2 a la n. Fíjense que este es un número impresionantemente pequeño, puesto que este es 1 entre 10 a la 23. 10 a la 23 es 1 seguido de 23 ceros. Quiere decir que 1 entre un número tan grande como ese debe dar prácticamente 0. Ese es el sentido, por eso es que se habla de que se trata de un carácter probabilístico, ¿verdad? El sentido de la imposibilidad de que se produzca el proceso inverso en un proceso irreversible. Bueno, entonces resulta, fíjense a lo que hemos llegado. Vamos a recoger los frutos de lo que hemos aclarado. Resulta que el estado con mayor probabilidad de realización es el estado de equilibrio, porque tiene muchas más maneras de realizarse. Y también hemos encontrado que en el estado de equilibrio, el sistema tiene la máxima entropía. Vimos que en un proceso, en un sistema cerrado, un proceso de equilibrio, irreversible, lleva a un estado en el cual el sistema tiene la máxima entropía. Entonces existe, por un lado, que es el estado de mayor probabilidad de realización y a la vez es el estado de máxima entropía, el que adquiere el sistema cuando alcanza su equilibrio, ¿no? Por ejemplo, a través de un proceso irreversible. Esto lleva a la conclusión de que debe existir una relación entre la probabilidad de realización, ¿verdad? Que es la mayor para un estado de equilibrio, y la entropía que corresponde a ese estado. Esta relación, en efecto, existe y fue descubierta por Ludwig Boltzmann en 1877. Ahora bien, vamos a introducir alguna denominación para que se utilice en física al número de arreglos microscópicos, o sea, al número de formas de realización de un estado macroscópico por arreglos microscópicos. Puede realizar, esto se le denomina peso estadístico del estado. Lo vamos a designar por la letra gamma. Entonces, la manera como puede realizarse un estado, el número de arreglos que se le puede dar el número de arreglos microscópicos que se le puede dar a un estado macroscópico del sistema se llama peso estadístico del estado. Entonces un cuerpo al que se le da actuar por sí mismo, o sea, un cuerpo aislado, tiende a ir al estado con mayor peso estadístico, ¿verdad? A un estado donde tiene la mayor cantidad de formas de realización del estado macroscópico del sistema. No obstante, entonces, uno puede decir que el estado, podemos ver entonces que la vinculación que Boltzmann estableció entre el estado de mayor probabilidad y entre la probabilidad de realización de un estado y la entropía, lo establece a través de una fórmula en donde utiliza no el peso estadístico, es decir, el número de maneras que tiene de realizarse un estado macroscópico, sino el logaritmo de ese número. Entonces, Boltzmann encontró una relación que es igual, según la cual la entropía que tiene un sistema en un estado es igual a la constante de Boltzmann multiplicada por el logaritmo de gamma, es decir, del peso estadístico, es decir, el número de arreglos microscópicos que el estado tiene para realizarse. De manera, esta es una fórmula muy importante que, por cierto, figura en la tumba de Boltzmann
en Viena, en el cementerio de Viena. Se considera que la entropía es una medida del desorden de un sistema en un estado determinado. Como sabemos, la entropía es una función de estado, o sea, hay un valor de entropía para cada estado del sistema. Y la entropía se considera que mide el desorden. El desorden tiene que ver en el sentido de que si tú tienes pocas posibilidades para mover, digamos, los componentes del sistema, de las moléculas, entonces tiene menos posibilidades de arreglos, ¿verdad? Si tiene muchas maneras de acomodar las moléculas, tiene muchas posibilidades, inmensamente más posibilidades de arreglo. Entonces se dice que el sistema que tiene muchas más formas de arreglo está más desordenado de uno que tiene pocas maneras de ordenarse. Ese es el sentido de desorden al que se refiere cuando se habla que de la entropía da una medida del desorden. Ahora, la variación de entropía de S que experimenta un sistema cuando pasa de uno a otro, ya dijimos, es la cantidad de calor que recibe o cede reversiblemente entre la temperatura a la cual se da ese proceso. A la cual se da ese proceso. Bueno, eso nos permite aclarar cuál es el sentido de la entropía, cuál es en su sentido físico, eso como una magnitud que mide el desorden, y cómo está relacionada con la probabilidad y con la probabilidad de realización de un estado dado. Bien. Aquí voy a agregar una recomendación de ejercicio que recomiendo que ustedes realicen y que les ayudará a la profundización de los conceptos que hemos introducido en esta lección.